¿Escucha Dios nuestras oraciones? ¿Cómo puedo tener certeza de que esto es verdad? La Biblia presenta de forma consistente de que Dios escucha nuestras oraciones. La certeza bíblica no solamente se basa en una emoción momentánea, sino que se basa en el carácter de Dios y sus promesas. Vamos a ver algunos puntos importantes de cómo Dios escucha y contesta nuestras oraciones. Número 1. Dios escucha a quienes se acercan a Él. En el libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3 dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Dios mismo nos hace la invitación. No dice tal vez, de pronto, sino que dice: yo te responderé. Tenemos la certeza de que Dios nos va a responder, que Él es el que nos dará la solución a nuestros problemas. Número 2. Dios escucha la oración del justo. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16 dice: «La oración eficaz del justo puede mucho». Y en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12 dice: «Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones». Sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Qué promesas tan maravillosas de saber que Dios nos escucha. Sin embargo, a veces nos llenamos de prejuicios y nuestra poca fe nos hace dudar de que Dios realmente nos escucha. Número 3. Jesús enseñó que el Padre nos escucha. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 7 dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Jesús compara a Dios como un Padre amante, bondadoso y lleno de misericordia. Si nosotros, que somos humanos y somos pecadores e imperfectos, suplimos las necesidades de nuestros hijos, imagínate a Dios, un Padre eterno y amoroso. Así que debemos pedir, debemos buscar y también tocar para que Dios derrame esas bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Número 4. Aún antes de hablar, Dios ya sabe lo que tú y yo vamos a pedir. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 65, versículo 24, la palabra de Dios dice: «Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído». Esto muestra la cercanía y el conocimiento perfecto de Dios. Qué promesa tan maravillosa saber que antes que aún nos dirijamos a Dios en oración, ya Él sabe, ya Él conoce nuestros pedidos. Pero lo más importante es que aún no hemos hablado, y dice el versículo que Él ya ha oído. Punto número 5. Cuando parece silencio, Dios sigue oyendo. A veces creemos que oramos y no escuchamos la voz de Dios, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 34, versículo 17, dice: «Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias». Qué maravillosa promesa el saber que cuando nosotros clamamos, que cuando nosotros oramos, que cuando nosotros buscamos a Dios, Él nos oye y nos libra de todas nuestras angustias. Yo no sé si hoy estés atravesando alguna angustia, quizás hoy has creído o estás creyendo que Dios no escucha tus oraciones, que para qué oras si Dios no te va a responder. Pero la Biblia nos ha mostrado que Dios escucha nuestras oraciones. Y en el libro de Daniel, capítulo 10, el libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículo 12, hay una promesa maravillosa para que nosotros recordemos que Dios oye nuestras oraciones, que Dios está atento al clamor de nosotros, sus hijos. Daniel 10:12 dice: «Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras.
y a causa de tus palabras yo he venido. Qué maravillosa promesa la que Dios nos hace. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón para entender a Dios, para conocer a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios para tener una amistad con Él, una relación de amor, Dios nos promete que Él nos oirá. Dios nos promete que Él nos escuchará. Y así le pasó al profeta Daniel. No quiere decir, y si tú notas allí, dice que aún desde el primer día que Daniel había orado, Dios ya había escuchado su oración. Puede ser que tú lleves tiempo orando por algo y no has escuchado aún respuesta, pero la promesa es que Dios ya escuchó y en su momento debido, en su momento perfecto, Dios va a traer esa promesa para tu vida. Así que no dejes de orar, no perdamos la fe por las circunstancias quizás que el mundo nos presenta. Dios es fiel y Dios cumple su palabra y cumple sus promesas. Y número 6, Jesús mismo oraba porque sabía que el Padre lo escuchaba. En el libro de Juan, en el capítulo 11, versículo 41, la palabra de Dios dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Qué promesa tan maravillosa, qué frases y qué palabras tan dulces las que Jesús pronuncia aquí. ¿Qué tal si nosotros hoy pudiésemos orar así, de esta manera? Padre, gracias te doy porque sé que me escuchas. Gracias te doy porque sé que me oyes. Si Jesús expresa esa certeza, hoy tenemos un fundamento bíblico y un fundamento firme de que podemos confiar en Dios, que Dios nos escucha, que Dios está pronto a respondernos. Pero, ¿por qué a veces parece que Dios no nos escucha, que Dios no nos responde? La Biblia también explica los obstáculos que a veces se presentan para que las oraciones sean contestadas. En el libro de los Salmos, en el capítulo 66, versículo 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Quizás a veces tenemos cosas ocultas en nuestro corazón. Quizás a veces tenemos resentimiento contra alguna persona. Quizás a veces tenemos algún pecado que no hemos confesado. Y si quizás no hemos perdonado a alguien, Dios no va a responder esa oración. Porque es necesario, hermanos, amigos, que vayamos a Dios con un corazón contrito y humillado. Y luego Dios va a responder esa oración. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué estamos pidiendo? A veces el problema no es Dios, a veces el problema son las cosas que pedimos. ¿Qué estamos pidiendo? Que Dios aún no ha respondido. Estamos pidiendo un espíritu apacible, estamos pidiendo la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿O qué es lo que estamos pidiendo? Ahora, podemos pedir cualquier cosa, porque Dios lo prometió, pero lo que a Dios le interesa es que nosotros podamos tenerlo a Él en nuestra propia vida. Entonces surge la pregunta: ¿cómo puedo tener certeza de que Dios sí me escucha? La certeza viene de estas verdades. Número 1, Dios promete escuchar. Número 2, Dios es fiel y no miente. Número 3, Jesús enseñó a orar y a confiar en Dios. Número 4, el silencio no siempre significa ausencia. Número 5, la respuesta puede ser sí, espera un momento, o luego te doy algo mejor. Pero a veces los seres humanos queremos todo rápido, todo para allá. Y en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Pidamos cosas conforme a la voluntad de Dios. Dios está dispuesto a darnos su amor, su misericordia, su bondad. Y es más, Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad. Así que no nos preocupemos, solamente confiemos en Dios. Pidámosle al Señor que coloque confianza, fe en nosotros para poder recibir esas bendiciones a través de la oración.
La evidencia de que Dios escucha no es siempre una respuesta inmediata, sino la fidelidad de su palabra. Dios es fiel y Dios ha prometido que nos dará lo que nosotros pedimos conforme a su voluntad. No cierres este video sin entender antes esto. Tus lágrimas tienen voz en el cielo. Dios no ignora tu clamor. Si aún no ves respuesta, no abandones la oración, porque quien ora con fe nunca habla al vacío. Comparte este video con alguien que crees tú ha perdido la fe en Dios. Comparte este video con alguien que ha dejado de orar porque cree que Dios no lo escucha. No olvides de seguirnos y de apoyar este ministerio siguiendo nuestro canal en YouTube. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda que tenemos la certeza que tenemos un Dios que escucha nuestras plegarias y nuestras oraciones. Que Dios te bendiga.